Muy buenas a todos, chicos, chicas e hijos del celuloide. Bienvenidos un día más al Rincón de Javichi, nuestro rincón para hablar de cine y series de una forma tranquila y sosegada. Y bienvenidos a una nueva videocrítica. Hoy toca hablar de una de esas películas que la tenía muchísimas ganas, que ya hablábamos en el anterior directo, de lo que se os venía y ya sabéis que la tengo la tenía muchas ganas y que por fin la pude ver en cines pues este domingo, una película que se sale en cines el día 4 de enero, concretamente hace 4 días, como aquel que dice, y que como podéis ver por la imagen que me acompaña, no es ni más ni menos que Operación Fortune, ¿de acuerdo? Una película que ya os digo, tiene 114 minutos, casi 2 horitas de película, 1 hora y 44 minutos o así, más o menos, y que está dirigida por el director Guy Ritchie. El director que nos ha dejado trabajos como Sherlock Holmes 1 y 2, nos ha dejado Lock and Stock, nos ha dejado Rock'n'Rolla, Snatch de Dos y Diamantes, Operación Ángel, con la que tiene bastantes similitudes esta película, al menos en el campo que nos estamos moviendo, o en otras esferas es el director de Aladdin. Ya sabéis lo que yo opino sobre Aladdin, no hace falta ni que lo diga, directamente a la hoguera y fuera con esa película, y que nos va a traer dentro de bien poquito la película de Hércules, ¿de acuerdo? Es una película de acción, espionaje. Ahora entramos un poquitín al tema con la película, ¿de acuerdo? Y que tiene un repartazo, todo hay que decirlo, tiene un repartazo encabezado ni más ni menos que por Jason Statham, uno de los favoritos del director, que nos había dejado películas como Los Mercenarios, como evidentemente Snatch de Dos y Diamantes, o como evidentemente Despierta la Furia, quien también era su personaje central, ¿de acuerdo? Tenemos a Aubrey Plaza haciendo todos los personajes, ¿de acuerdo? El personaje femenino, que viene de la serie Mentes Criminales y que salía en El Muñeco Diabólico de 2019, el remake que hizo hace poco, ¿de acuerdo? También tenemos al actor Josh Hartnett, un actor que llevaba un tiempo alejadito de las cámaras, que volvió hace unos añitos con Despierta la Furia, junto de nuevo a Jason Statham. Y bueno, también había hecho The Faculty, había hecho Wicked Park, 40 días y 40 noches, y que aquí le tenemos en esta película, ¿de acuerdo? Tenemos a Ari Elwes, que le recordamos siempre de La Princesa Prometida, de Saw 3D también has trabajado, o de Black Christmas, que es el último trabajo que yo le pude ver hace más o menos poquito, ¿de acuerdo? Y para finalizar el reparto, Hugh Grant, que ya había trabajado con el director anteriormente en The Gentleman, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué decir tiene ese señor? Cuatro bodas y un funeral, ha estado también en comedias románticas de todo tipo, en fin, Hugh Grant, no hace falta ni que le presentemos más, ¿no? Y este es más o menos el reparto de esta película. Bien, el argumento de la película, ya sabéis que sigue a Orson Fortune, que es Jason Statham, que es un agente de la inteligencia británica al cual le van a encomendar que recupere junto a su equipo un artefacto que ha sido robado por personas un tanto peligrosas, digámoslo así, un artefacto que se le conoce como la llave, que podría desestabilizar lo que es el orden mundial y el cual va a ser entregado al personaje de Greg Simon, interpretado por Hugh Grant, ¿de acuerdo? Para recuperarlo no van a tener mejor opción que reclutar al actor Danny Francesco, interpretado por el actor Josh Hartnett, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque este señor es el actor favorito del personaje de Hugh Grant y de esta forma tendrán que infiltrarse dentro, sacar información e impedir que este artefacto sea vendido por el señor Greg Simon a otras fuentes para que desestabilicen todo lo que es el orden mundial. Este es básicamente el argumento. Como veis, para dar una pinceladita final, lo que se han marcado es un Misión Imposible, una película de James Bond, jugando con todos los clichés que tienen ese tipo de géneros, mezclándolo un poquito con la comedia ácida, típica de Guy Ritchie, ¿de acuerdo? Y actualizándolo un poquitín. Este es básicamente el argumento, este es básicamente las tintas que tiene esta película, y ahora sí que avanzamos un poquitín a zona spoilers, ¿de acuerdo?
Vamos ahora con mi opinión, con spoilers, recordatorio para todos que va con spoilers, con lo que, a pesar de que no intente decir mucho, porque tampoco hay demasiado que decir dentro de lo que es esta propuesta, ¿de acuerdo? Puedo hablar con un poquito más de libertad. Entonces, recordatorio a todos, spoilers, spoilers a partir de ahora, ¿de acuerdo? No digáis que no estáis avisados. Pues vamos a ver, para empezar, la cinta es evidente, funciona muy bien, porque es una cinta que está muy bien medida, ¿de acuerdo? Es una película que va directa y al grano, no aburre, no hay nada que estés diciendo, qué tostonazo esto que me están contando estos señores, no, no, no. O sea, porque además sabe enganchar, tiene cosas que funcionan muy bien, la acción está muy bien rodada, las coreografías son bastante creíbles, de hecho tienes a Jason Statham, o sea que todo debería ir perfectamente bien funcionando en cuanto a acción, pero además te saben enganchar con comedia, con un tono comedido, con un tonito de humor que no es Marvel, que no es jiji, jaja, una y otra y otra y otra vez, y te lo hacen repetitivo y te lo hacen cansado y al final acabas odiando que haya tanto chiste, ¿de acuerdo? No, aquí está todo muy medido, todo muy estudiado, sí hay golpes cómicos, pero cuando nos tenemos que poner serios, por favor, nos tenemos que poner serios. Otra de las fuentes que me ha gustado mucho de esta película es su montaje en varios momentos, tanto para contarnos lo que va a ser la trama argumental en diferentes momentos, por ejemplo, al inicio esos planos en los que nos están contando a la vez cómo ha sido el golpe del objeto que tienen que recuperar el equipo protagonista y que va a dar pie al inicio de la historia con ver, por ejemplo, cómo nos están presentando ya al personaje de Cary Elwes, el superior de, del personaje de Fortune, ¿de acuerdo? Eh, y cuál va a ser la misión que tienen que hacer. Creo que funcionan muy bien los planos para contarte en muy pocos pasos cuál es la historia, qué es lo que tienen que recuperar, por qué ellos y no otro equipo, y a la vez ir presentando de poco a poco a los personajes, tanto principales como villanos. Tiene varias localizaciones, una de ellas, por cierto, es España, que me ha llamado tremendamente la atención, aunque es una España, un Madrid concretamente, porque es donde más paran, que no lo reconozco, digo, pero esto tiene que ser de estudio, habrán montado algo, porque no reconocía ninguno de los sitios, pero bueno, por lo menos nos han mencionado y guay, oyes. Y vamos al turrón, o sea, es una presentación rápida en la cual te presentan al propio personaje, en el cual ya vemos qué tipo de personaje es, con un personaje con una cara dura bestial, el cual, como pago por sus misiones, pide botellas de vino del año 88 de una marca muy concreta, la cual tiene bastantes gags a lo largo de la película con este tema, porque sus superiores, y es algo que lo vais a notar enseguida, nada más empezar la película, están hasta el colodrillo de él, de sus métodos, de lo que él pide, de sus vacaciones y de cómo él vive la vida, ¿de acuerdo? Pero ya os digo que tiene bastantes toquecitos cómicos. Más cosas de que os decía del montaje. No solamente se habla de presentación de personajes y presentación de situación. A la hora de contarnos lo que es la historia con cada uno de los personajes, vais a ver que también se nos va a dividir la pantalla en varios momentos, ¿de acuerdo? Para que podamos entender qué está pasando con un personaje, qué está pasando con otro y que rápidamente sepamos ubicar dónde está cada personaje sin que nos perdamos demasiado. Le viene tremendamente bien a esta película porque el equipo se va a tener que dividir en varias ocasiones, teniendo equipos formados básicamente de 2 a 2. Es evidente que hay personajes que pegan más con otros y tal, ¿no? Más cosas que me han gustado. Los propios personajes. La relación que tienen todos los personajes, para mí es donde está la amiga de esta película, donde está lo importante de esta película, porque no es la misma relación la que va a tener, por ejemplo, el personaje de Jason Statham con su superior, con Cary Elwes, evidentemente, que va a tener sus situaciones cómicas en plan de tú me picas de pico, pero también el tandem formado con el personaje de Fortune, con Jason Statham, y el personaje de Aubrey Plaza funciona muy bien porque Aubrey Plaza le va dando muchísimas veces la réplica al personaje, dándole donde más le duele, vayan, igual no eres tan bueno como tú te crees. Y es algo que ya se te advierte desde un principio, el tono del personaje, en plan de, mira, yo no soy la típica damisela en apuros, yo me las sé apañar yo solitas,
vengo de la competencia, justo del equipo contrario en el cual está cada uno de tus hombres, con lo cual me las sé apañar aunque me hayan abandonado, ¿de acuerdo? Y lo vamos a tener bastante bien representado en la película. Hay otros personajes que son un pelín desaprovechados, no lo voy a negar. Por ejemplo, el personaje del informático que le tenéis justo abajo de Josh Hartnett, el actor afroamericano que podéis ver en fotografía, ¿de acuerdo? Me parece que está para hacer 3 gags y ya está. Y es una de, pero sí que tiene alguna escena de acción, que con rifle, con tal, pero dar un poquito más de diálogo, juego un poquito más con él. Y hay otro personaje que tiene que ver con la trama de los adversarios que de pronto ¡fum! Desaparece, se lo quitan del medio sin decir dirección y dan paso al otro personaje que va a ser el rival a batir por el personaje de Jason Statham. Entonces, ese personaje sí que podría haber dado un poquito más de juego a lo largo de toda la película, porque ya se nos dice desde cierto momento que sí que estaba en un principio en el propio equipo del personaje de Fortune, ¿de acuerdo? Y que se fue a otro equipo. Entonces, no te dan mucho más contexto, podía haber jugado mucho más la relación con el personaje de Fortune también y ver cómo funcionaban estos dos personajes o incluso haber jugado algún girito extra dentro de lo que es el propio argumento. Pero si para mí hay dos actores que hace que esta película suba, y sube muchísimo, uno es el personaje de Josh Hartnett, que es este actor de películas de acción que tiene cierto tono irónico, cierto tonito, a ver si me lo puedo explicar, burlesco, ¿de acuerdo? Con cierto tono jocoso. Recordad que Josh Hartnett le ofrecieron durante mucho tiempo hacer películas de acción, de películas de superhéroes incluso, y el propio Josh Hartnett dijo que mira, que no, yo me voy de aquí y me voy a hacer teatro y me voy a hacer otras cosas y luego ya regresaré. Y pasado un tiempo es cuando le hemos recuperado ya para hacer otro tipo de películas, entre ellas pues la película que hizo anteriormente con ese director y ahora esta película, ¿de acuerdo? Y el personaje tiene mucho de eso, porque ese es el típico actor, el cual es muy reconocido por todas sus películas y tal, pero que tiene un equipo de chapuceros detrás y no le terminan de cuadrar nunca las películas. Y recupera con un tono muy ácido todo lo que es la crítica al cine de ahora en cuanto a efectos visuales y tal, ¿de acuerdo? Y además se va a ver envuelto en todo el tinglado en el cual le va a meter el personaje de Jason Statham, que le viene grande por todos los sitios, aunque poco a poco se va a ir encontrando como pez de su agua debido al que para mí es el mejor personaje de calle de esta película, que es Hugh Grant. O sea, Hugh Grant en esta película es que la hace suya, se la come, está inmenso en la película y está como pez en el agua. O sea, tienen entre los dos unas escenas que son simplemente tronchantes. Uno por el tono más infantil que tiene el personaje de Josh Hartnett, más tontorrón, más mm, más crédito. Y tiene escenitas que tú dices, tela las escenas. Tiene una escena con el avión con Jason Statham, nada más empezar su historia, que es que te hace que te tronches literalmente la risa de lo tontorrón que puede llegar a ser este personaje. Pero no es cuando, hasta que se encuentra con el personaje de Hugh Grant, cuando te empiezan a soltar una tras otra y a cual más hilirante. Porque si uno es un tontorrón de aquí te espero, el otro que es, que además siempre era pretendido, el ven a mi casa, quiero que salgas de una tarta completamente porque eres mi actor favorito, están simplemente sensacional. O sea, Hugh Grant tiene escenas que dices, pero ¿por qué no haces siempre ese tipo de papeles? Si es que aquí es donde creces, aquí es donde brillas, y no papelitos pequeños, ridículos, o incluso de villano de comedieta, como vamos a ver dentro de poquito en Dungeons and Dragons. Aquí tiene escenas que cuando tiene que ser cómico, puede ser cómico sin caer en lo esperpéntico, ¿de acuerdo? Y sin embargo, cuando tiene que ponerse más serio, cuando tiene que ponerse un poquito más firme, a pesar de que también tiene cierto tonito tontorrón el personaje, porque traca alguna de las que tiene, de hecho no se da cuenta de situaciones casi hasta el final, lo que le va a venir muy bien a lo que va a ser el final de la película. Eh, Van a hacer una dupla simplemente, o sea, maravillosa, y van a hacer que nos riamos cada 2 por 3 dentro de esta película, ¿de acuerdo?
Ya os digo, en cuanto a personajes, un poquito a montaje, hay que decir también que tiene escenas de persecución de automóviles muy bien rodadas, cosa que ya se podía ver en otras películas del propio director, incluso en Operación Ángel, que esa película tiene ciertas cositas de Operación Ángel muy bien metidas para hacer una película de espionaje un poquito más actual, un poquito más moderna que lo que era Operación Ángel, y funciona tremendamente bien. Lo que pasa es que ya os digo, en cuanto a juegan, el que hay ciertas cosas que yo les hubiera jugado transformado. Ya os digo, los personajes villanos, que yo, por ejemplo, uno de ellos hubiera dado mucho más papel. Por ejemplo, haber metido algún giro extra, porque al final el argumento de la película es muy sencillo, es muy tontorón, es un... hemos robado este objeto. Este objeto nos va a hacer que podamos hacer tal cosa y con esto vamos a deshabilitar el sistema monetariamente. Y dices, me lo habéis contado muchas, muchas veces y yo había jugado incluso con algún girito extra dentro de los propios personajes, en plan, ahora ahí tenemos un villano en las sombras o algo así. Y al final todo se queda como algo muy, ¿cómo decirlo? Muy facilón. ¿De acuerdo? Algo que nos lo han contado infinidad de veces, que sí, que funciona, porque funciona, no le puedes decir que no funciona, porque para contar lo que te han querido contar, te lo han contado de maravilla, te ha entretenido, te lo has pasado muy bien, pero ya lo has visto otras veces. Entonces, por estas cositas es por lo que yo le bajo nota a esta película. La banda sonora, la banda sonora de la película funciona bastante bien. Para ser una película rollo acción, tiene pocos temas reconocibles, cosa que, por ejemplo, otras películas del propio actor sí te mete temas más reconocibles. Aquí solamente he reconocido uno, que tiene que ver con una escena de un robo que tiene que hacer el personaje de Jason Statham para robar cierta información. Ya lo veréis dentro de la película. Y funciona bien, porque además tiene también ciertos momentos cómicos a lo largo de esta secuencia. E incluso en las secuencias de acción, no solamente en coreografías, sino a la hora de presentarte ciertos momentos eh, de cómo va a acabar esta situación, te puede chocar un poquitín, porque tú lo estás viendo y dices, pero me has cortado esta escena en vez de dármela. Y luego juegan a contarte entera lo que ha pasado de verdad en esa escena. Entonces te puede sacar un poquito esta película, ¿de acuerdo? Aún así, ya os digo, la película entretiene, la película es divertida, ellos están todos de 10. ¿Hay algunos que podrían haber brillado un poquito más? Sí, hay algunos que podrían haber brillado un poquito más, pero lo que son los 3 o 4 actores importantes de esta película, como Statham, Harnett, Grant, el propio Cary Elwes, que tiene un papel muy bien medido, con toquecitos cómicos, dando puntillitas a todos los personajes, como el jefe que es, funcionan todos muy bien, pero tienen cositas que hacen que bajen otra, ¿de acuerdo? Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Decir mi nota para esta película. Mi nota de esta película es un 7. Recomendárosla a todo el mundo para que paséis un buen rato. No penséis que vais a ver algo aquí del otro mundo, una película profunda, una película que es una película para que pases el rato y ya está, y funciona. Con el sellito de Guy Ritchie y ya está. Id a verlo un cine, paséis una tarde muy entretenida y salís contentos más o menos de una sala, ¿de acuerdo? Ya os digo, nota 7. Hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Si os ha gustado, dadme like, comentad si vais a ver la película, si la habéis visto, qué os ha parecido y nos vemos dentro de muy poquito en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Hasta luego.